Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, repitan conmigo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Siguiente. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nueve. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tremenda narrativa, ¿verdad? Una narrativa impactante que conmovió, dice, a la gente de esa época. Si revisamos la palabra de Dios en el versículo 1, Jesús, ¿dónde tenía su actividad principal? Su ministerio, ¿dónde lo desarrollaba? Es en Capernaum. Una ciudad muy importante, una ciudad muy comercial. Según los historiadores dicen que ese lugar estaba un poco apartado de los cuarteles militares romanos. Ahí es lo que se centraba el ministerio de Jesús, acompañado de su madre, acompañado de sus hermanos, de sus discípulos. En esta ciudad de Capernaum realizaba, dice, los milagros. Traían a los paralíticos, a los enfermos. Revisamos que ahí le sanaba a la suegra de Pedro también. Liberaba a los endemoniados. Le daba de comer a 5,000 personas. Todas las obras maravillosas que Cristo estaba realizando en ese lugar, pero sin embargo, dice, la gente no lo creyeron. ¿Qué es lo que pasó? Dice, se juntaron, sabía que Jesús había regresado a Capernaum. Cuando Jesús regresa, la gente llegaron, dice, de todas partes a esa casa a escuchar la palabra de Dios. En esta casa reunidos amigos, judíos, gentiles, seguramente de toda clase de personas se reunieron en ese lugar. Pero no solamente eran ellos, también estaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, presentes para escuchar la palabra de Dios.
Y Jesús estaba predicando, compartiendo el mensaje de gozo, compartiendo palabras que liberaban, enseñando la salvación gratuita. En la palabra dice, de los labios de Jesús brotaban palabras de gracia claras y sencillas. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. Dice, de pronto se enteraron unos 4 hombres. Se acordaron que Jesús estaba sanando. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Antes de ir al templo, o digamos a la casa donde estaba Jesús, estos 4 hombres se fueron a traer al paralítico. Se fueron a traer, dice en el versículo 5, dice: y cuando llegaron a la casa, estaba repleto de personas. Nadie podía ingresar. Estaba full, no vacío como ahora. La gente estaba lleno, dice, ¿no es cierto? Llenito, todo, no podían ingresar ni una alma más hasta la puerta. ¿Y qué pasó? Estos hombres, cuando llegaron, no pudieron ingresar con el paralítico. ¿Y qué hicieron ellos? En el versículo 5 dice, al ver, dice, la fe de ellos, en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el techo en el que hacía el paralítico. Podemos ver en este pasaje la expresión de solidaridad humana. Estos 4 varones jugaron su vida. No les importó lo que dijeran las autoridades. Rikunchimi chaypi chay qharikunaka na importarkachu imatapas leyes kunata, normativas kunaninchi, ¿no es cierto? Imagínense, ellos idearon subir al techo con el paralítico y romper el tejado. El mínimo que nosotros podríamos hacer, ¿qué sería? Quebrar la pata. O sea, todo, ¿no es cierto? ¿Quién le va a perdonar que llegue y que haga un hueco aquí? Le hace un hueco y le baja al paralítico. Nadie podría hacer, ¿no es cierto? Ellos fueron contra la propiedad privada. No, dijo, es que el dueño nos va a llevar a la cárcel, nos va a demandar, no sé, por tantos miles. No me importa, ellos dijeron, a mí no me importa, con tal de llevar al enfermo y presentarle a Jesús, eso es lo que me importa a mí. Lo que vemos ahí en este versículo 5 dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿A quién le vio Jesús la fe? ¿Al paralítico? ¿A quién le vio? A los 4 que estaban. ¿Y quién fue sanado? El paralítico.
Entonces, ¿la fe de quién sana? Muchas veces pensamos que el paralítico tiene que tener fe para ser salvo. ¿No es cierto? Es que usted tiene que tener fe. Si no tiene fe, usted no va a sanar. Pero ahí está diciendo la fe de ellos. Y eso es lo que le ayudó, ¿no es cierto? Entonces, estos 4 hombres demostraron esa expresión de solidaridad. Eran solidarios. Lo que está enseñando es que estos 4 hombres tenían una fe por identidad. En las iglesias vivimos 3 tipos de fe. Unos viven una fe por conocimiento, mientras otras iglesias viven una fe por intimidad. Pero nos falta llegar a vivir una fe por identidad. Los 4 se identificaron con el dolor de esa persona. Se identificó con el sufrimiento. Y eso es lo que le llevó para realizar cualquier cosa. Rikunchi hay 4 personas kuna ka ima dakarka dijurkani kai fe imashnami kai Jesús causarka chashna identificarishpami kai nanashkia sirihukta rikushpaka llakirishpa paypa lugarta ukupanga parirka. Paypa lugarta ukupashpa kanirkami na importancio imata ruranatapas. Ukuasita utujunatapas na importancio, con tal de que paita chaymapangapa. Chaytamenin romper estructuras. Joaquín Vikia, iglesia kunapi tantas disciplinas, tukuy mandamiento de hombres kunawan obstáculo tachuran, ¿no es cierto? Pero ñukanchika basarina mikashkiancha en la palabra de Dios. Dios pakshimi imatan hijo. Kay hombres 4 personas kunaka imata guiarka, imata más guiarka paikunataka. La fe, pero comprometido con el amor. Una fe que tenga compromiso con el amor. Chaytami maskana kashkianchi. Pero si chay compromiso an iyan, su fe na comprometerín, lo mismo que nada. Causanchimi como religiosos. Kaiman shamunchi. Chaypi imashnami karka chay lugarpi taukakuna yaykuna hurka, ¿verdad? Taukakuna manda gulpichu alikachirka Dios pakshimita. Na. Chashnallata mikaypi pashkanchi nacho. Jundanchi, wakinbikana jundanchi por religiosidad shamunchi nacho. Entonces 4 hombres no importó en lo que diga la gente. Hay una carrera contra las leyes. Contra políticos ima kuna tapasninga, duño ima tachaninga, a mí no me importa con tal de llevar al enfermo. Chitame rikunchi nacho sinayata, una solidaridad esforzada y creativa. Una solidaridad esforzada y creativa, pujante, resuelta a enfrentarse a obstáculos y vencerlos. Ellos no tenían miedo.
Ellos rompieron esa estructura con tal de presentar, de poner a ese enfermo frente a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasaron? Vamos revisando la palabra de Dios. A eso es lo que le llamamos romper estructuras teológicas o romper las estructuras eclesiales, porque muchas veces no queremos romper esas estructuras. Es que ¿qué nos dirán? Es que nos falta algo, nos va a hablar. Pero si usted se sustenta en la palabra de Dios, en la Biblia, usted puede lanzar sin miedo, sin temor, como lo hicieron estos hombres. Vamos a revisar en el siguiente versículo. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Allí dice, estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes estaban? Los fariseos. Cavilaban. ¿Qué significa? Cavilaban. El pensamiento que tenían ellos. Ellos estaban pensando: ¿cómo estás diciendo este Jesús? ¿Cómo va a perdonar los pecados? ¿Acaso que es Dios para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar. ¿Qué más estarían pensando? Y este enfermo, ¿qué estarías haciendo? Robando ha de haber estado. Por correr seguramente se cayó. Se quebró la pata. ¿Y cuántos de nosotros no somos lo mismo con los hermanos que vienen enfermos acá? Cuando hermanos que vienen con problemas, con dificultades, siempre estamos juzgando en nuestros pensamientos. Rikuichi, pai pasamos llamar, pai que chashnamari causan. Kai que chashnamari puri, rikikunan kai pisa. Kai masamos que snaga, rikui. Chashnakunata ruranchi. Nalikachispa pinsanajunchi. Pero chay persona que shamushkianga seguramente con esperanza de ser tocado por el Señor. Chay jushkia de la vida, por las situaciones que nos pasan, problemas económicos, por trabajo, por desempleo, por un fin de cosas. Viene a la iglesia para desahogarse, para dejar todo en las manos del Señor. Mientras los hermanos, en lugar de dar un abrazo, palabras de aliento, palabras de esperanza, mandamos juzgando. Y esos hermanos ya no regresan a la iglesia. Porque no hay amabilidad aquí. Y eso es lo que uno de los puntos que también encontramos en el diagnóstico. No hay amabilidad. No le damos la bienvenida, decir: bienvenido hermano, ahora eres mi hermano. ¿Sabe? Estos 4 hombres, ¿qué es lo que hicieron? Ellos se desacomodaron para que este hombre tenga éxito. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos desacomodarnos. Podemos decir: es que yo me ponga a un ladito, tú eres mi hermano. Creo que tú seas o tú tengas un éxito en la vida. ¿Podemos hacer eso? Como estos 4 hombres, ¿o le ponemos más obstáculos?
Decimos hermanitos, somos hermanitos, pero en teoría. Pero para tratar de ayudar, para que Él tenga éxito, eso no lo hacemos. Esos 4 hombres le hicieron, ¿no? Sigamos revisando la palabra de Dios. Estas personas practicaron una fe por identidad, practicaban el amor, eran atrevidos estos hombres, se arriesgaron todo. Jesús dijo, la fe de ellos era una fe humana, una fe con rostro de compromiso. Era una fe por identidad, una fe que se compromete con el ejercicio del amor ágape. El ejercicio del amor ágape nos hace morir a nuestras pretensiones, a nuestros esquemas de yo, para encarnarse en el otro. Y una vez encarnado, hacer que el otro tenga el éxito. Así se construye, dice la vida cristiana. Una fe que no se activa con el compromiso del amor se vuelve infidismo religioso. Chaytami ñukanchik rikuna kashkanchik, ¿no es cierto? Ima fetata ñukanchik practicanahunchik. Ima feta kan? Tal vez rikunachari kanchik, examinarinacha kanchik, estamos en la fe por conocimiento. Estamos en fe por emoción o ya estamos viviendo en la fe por identidad. Porque son 3 niveles de fe que vive la iglesia. ¿En dónde estamos? Cada uno de nosotros debemos analizarnos, debemos examinarnos en qué lugar estamos. Es lo que nos enseña en la palabra de Dios. Dice, sigamos. Y conociendo, dice luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué ustedes piensan así del prójimo? ¿Por qué no se examinan a ustedes primero? ¿Nos examinamos primero a nosotros? ¿Examinarín chicho ñukanchira? ¿Uyangata juzganchiracho? Creo que yangata juzganchinacho. Tal vez ya que wan shamushiapika hasta wan tukuchishpa kachanchi. En vez de dar palabras de consuelo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué hubiese pasado si Jesús le decía al paralítico, levántate, está sano y vete? Tenía poder para decir, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús va a la raíz del problema, no a las consecuencias. Porque cuando es sanado la causa principal, entonces lo secundario, como dice, es añadidura, será sano. El pueblo judío, ellos entendían que la sanidad del cuerpo es sanidad de la salvación, es igual para ellos. Ellos no manejan aparte, el que sana no es perdonado, no, para ellos ser sanado era lo mismo que perdonado.
Ellos entendían de esa manera. Entonces Jesús le dijo, ¿cuál es más fácil? ¿Perdonar o decir levántate y anda? Solución del problema, solución del dilema. ¿Cuál es más importante, la vida espiritual o la vida o las necesidades humanas? Para Jesús dice las dos cosas, ¿no es cierto? Importa las dos cosas. Muchas veces pensamos que no ha de ser así, que no hay que perdonar. Saben, los psicólogos hablan, y porque nosotros no creemos ni en la Biblia lo que está diciendo. Jesús dijo, tienen que perdonar para ser perdonados. Ahora, los psicólogos dicen que el perdón es muy importante hasta los que no son cristianos. Ellos dicen, habría mucha sanidad, dice, no habría muchos enfermos en hospitales si solamente supieran perdonar. Entonces el tema del perdón es muy importante, por eso Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Él puede perdonar todos nuestros pecados. A veces pensamos, cuando alguien hace mal, dice, es que va a pagar la primera, la segunda, hasta cuarta generación van a pagar. Y una vez en un estudio le decían, es que si es que falla, dice que va a pagar hasta cuarta generación, se va a pagar la primera generación, la segunda generación, tercera, o sea que no debo fallar. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si dice que toda la maldición de la ley, ¿qué dice en la palabra? En Gálatas habla, ¿no? Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley. Cristo rompe para que no vaya en generación los pecados. Usted y yo debemos creer en Cristo y aceptar a Él, que Él nos puede cambiar, nos puede transformar. Entonces dice el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tal vez usted llegó a esta casa, a esta iglesia, con alguna necesidad espiritual, con alguna necesidad o con problemas psicológicos, con problemas en la vida. Cristo dice a usted y a mí, levántate, levántate, no te quedes ahí, esfuérzate, sigue adelante, no importa lo que diga la gente. Muchas veces ponemos en primer lugar lo que diga la gente. Como aquí le revisamos en la palabra de Dios, los fariseos estaban criticando, estaban juzgando, pero Jesús no le dijo, ¿cuál es tu culpa? No estaba preguntando, ¿en qué fallaste, hermano? ¿En qué te caíste, hermano? No dijo, solamente dijo, te perdono, levántate y anda. No importa lo que diga la gente, usted y yo debemos revisar la palabra de Dios. Nuestro respaldo debe ser la Biblia. Así es que cuando usted tenga algún problema, tome su Biblia y ahí está. Ahí es nuestra respuesta. Así es que, hermanos, hemos aprendido de 4 hombres que dieron su vida. No importó lo que la gente diga, movido por el amor ágape, lo hicieron, lo tumbaron. Tal vez algo que nos obstaculice a nosotros también, algo que nos tapa para no realizarlo. Pero usted tiene respaldo de la palabra, láncese sin miedo. Como dijo, levántese y adelante.
Muchas gracias, Dios les bendiga y sigan aprendiendo la palabra de Dios.